Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo. Estoy para todo lo que se te ofrezca y me acompaña en cabina mi esposa, como todos los jueves, Esmeralda Martínez. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Volviendo a Dios todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Aquí en cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Contamos también con un correo volviendoa.dios@hotmail.com. Una página de internet donde también hay prédicas, es www.elrenuevo.com.mx, y un número de celular que está a tu disposición cualquier día de la semana para mensajitos de texto, es el 818-252-8607. Pues otra vez un saludo a todos los que nos acompañan y vamos a comenzar con el tema de hoy. Si has estado con nosotros, estamos todavía en el libro de Apocalipsis y hoy por fin vamos a ver Apocalipsis 14. Por fin van a decir muchos, pero antes de eso vamos a hacer un resumen de Apocalipsis 13. Apocalipsis 14 comienza diciendo Juan, si no sigues ahí en tu Biblia: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Estos son los mismos que vimos allá en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 7:3, cuando decía: no hagas daño hasta que los hayamos sellado en sus frentes. Apocalipsis 14:2 dice: oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora, ¿quiénes son estos 144,000? Los testigos, pobrecitos, ellos dicen, les enseñan que son ellos, que son los testigos de Jehová. Pero si te fijas, pues claro que no son ellos. Aquí hay muchas características. Allá en Apocalipsis 7 decía que son de las 12 tribus de Israel. Esa es la primera clave. Y aquí nos da otra clave. En el 14:4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Son los que no se contaminaron con mujeres. Ahí ya descalificamos el 90%. En el 14:5 dice: y en sus bocas no fue hallada mentira. Ahí ya se fue el otro 5 o 10%. Dice: pues son sin mancha delante del trono de Dios. Son sin mancha. No somos ni tú ni yo ni los testigos de Jehová, pero ellos quieren entrar aquí porque dicen que son los únicos que van al cielo, pero la Biblia dice que no. Después de esos 144,000, en Apocalipsis 7:9 dice: después miré y he aquí una multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo o lengua. Aquí es donde entramos tú y yo. Después sigue ahí Apocalipsis 14:6. Lo importante, o más bien lo que queremos ver hoy, viene aquí, según el tema que hemos estado tratando, y ojalá y lo sigas con nosotros. Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua.
14:8 dice que otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. 14:11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 14:13 y oí una voz que desde el cielo decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Vamos a detenernos un poquito en este pasaje. Si te fijas, estamos en Apocalipsis 14, acabamos de salir de Apocalipsis 13, que narra todo lo que está sucediendo hoy. Hemos hablado de las bestias que están en la tierra de parte del diablo, que andan en la tierra con una sola intención: que su jefe, que su patrón sea adorado. Y eso es todo. El diablo siempre ha querido ser adorado, siempre ha querido recibir adoración. Desde el principio del mundo, allá cuando en Isaías 14:14, allá cuando se rebeló, dice: cuando se halló en él maldad, el diablo decía: seré semejante al Altísimo. Sí, cómo no. Pero ese es su deseo, que la gente le adore como un Dios. Eso es lo que se ve en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13:4 dice: adoraron al dragón y decían: ¿quién como la bestia? En Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra. En Apocalipsis 13:12, esta bestia, dice, hace que adoren a la primera bestia. Entonces, eso es lo primero. ¿Cuál es la intención de la bestia? ¿Cuál es la intención del diablo? Ser adorado, que la bestia sea adorada. Esa es su intención desde el inicio. Esa ha sido siempre su intención, su deseo, ser adorado. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Apocalipsis 12:9 dice: fue lanzado fuera el dragón, la serpiente que se llama Diablo y Satanás, y dice: el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 13:14 dice: y engaña a los moradores de la tierra. Es decir, lo hace con engaños. No se presenta como Satanás. Se presenta, dice el libro de Corintios, se presenta como ángel de luz, ¿te acuerdas? Hoy se nos presenta como un Jesús, pero falso. Y así es como engaña el diablo. Hasta ahí, si nos va siguiendo, no sé si hasta ahí vamos bien. ¿Qué clase de engaño es? Es un engaño religioso. Lo que dicen a veces de que va a ser un gobernante y que un presidente. Los gobernantes no son adorados. Los políticos no son adorados. Desde que se ve el deseo de la bestia, desde que habla de adoración, te tienes que dar cuenta que estamos hablando de un engaño religioso. Desde que comenzamos Apocalipsis 3 es de lo que hemos hablado. El engaño de la bestia es un engaño religioso. Desde que vemos el contexto, cuando empezamos Apocalipsis 13, cómo luego del sacrificio de Jesús es que viene todo esto. Quiere decir que cuando Jesús vino, hirió de muerte una bestia, la bestia de la religión. La bestia es la religión en general.
Pero luego dice aquí Apocalipsis 13:3, pero su herida mortal fue sanada. Es decir, está hablando de religión. Para ser más claro, de toda religión, incluyendo la cristiana evangélica. La religión viene de parte de la bestia, incluyendo la cristiana evangélica. Esto es lo que la Biblia llama, como ya hemos visto también mucho, apostasía. La semana que hablamos de apostasía, vimos que la apostasía es un camino que ya existe hoy. A ese que te invitan y te dicen, ¿quieres seguir a Cristo? Y repites una oración o firmas una tarjetita y te invitan y te unes a la apostasía. El paso correcto es tienes que ir primero a la palabra de Dios. Tienes que ir a la Biblia. Escucha bien, no hay otro camino. Pero hoy el pueblo que se dice cristiano está engañado. Y la prueba más fácil, sé honesto contigo mismo. ¿Cuánto tiempo lees la Biblia en tu casa? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia con tu familia? Yo sé que sin embargo esto va a ser difícil que lo entiendas porque estás en un cristianismo muy aceptado. Tiene tantos años ya este cristianismo y a veces pensamos que eso lo hace correcto. Pero si fuera por antigüedad, la católica es más correcta que todas porque es la más antigua. Date cuenta que ese es el engaño del diablo. Hoy lo que hay en nuestras iglesias, hemos leído 2 de Tesalonicenses 2:4, que dice, de un tiempo que se manifestará el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y después dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. ¿Qué significará esto? ¿Por qué? Grábate este verso y ¿por qué no se lo preguntas a tu pastor? Esto es lo que está en las iglesias hoy. Esto es la apostasía. Hoy te unes a una iglesia y caes en apostasía. Hoy te unes a una iglesia y está el hombre de pecado en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ese es el engaño. El diablo te tiene donde te quiere tener. Estás incluso peor que antes. Dice, ¿por qué peor que antes? ¿Por qué? Porque ahora que llegaste a la iglesia evangélica, ahora estás tranquilo, ahora te crees salvo, ahora tienes la conciencia cauterizada. El cristianismo verdadero, que muy pocos siguen, que muy pocos hallan, porque así dice su palabra. El cristianismo no es como tú vives. La palabra de Dios dice que la puerta es angosta y pocos son los que la hallan. La palabra de Jesús dijo que tenemos que negarnos a nosotros mismos, que tenemos que cargar una cruz, que se trata de dejar todo. Pero lo que existe hoy es un cristianismo falso, un cristianismo que no cuesta nada seguirlo, un cristianismo que no pide nada, solo repite una oración, solo pasa al frente, solo levanta la mano y ya eres salvo. Un cristianismo que no te cambia en nada, que te dicen solo tienes que ir a la iglesia, solo tienes que diezmar. Un cristianismo en el que sigues teniendo y deseando las cosas del mundo, que sigues llevando a cabo, es que tengo mis proyectos y ahora Dios me ayuda. ¿Y qué necesitas? Pues pídeselo a Dios. No te dicen, para eso eres hijo de un gran rey, ¿no? Como dijo el diablo, dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No lo has escuchado? ¿No te suena familiar esta frase? Otros que te dicen, todo esto te daré si me adoras. ¿No lo has escuchado en tu iglesia? Este no es un mensaje de Dios, hermano. Todo esto te daré, es palabra del diablo. Pero ese es el cristianismo de hoy. Declara, decreta, ¿qué quieres? ¿Un carro? Declara que es tuyo. Ata demonios, pide milagros, pídele dinero a Dios, pide prosperidad. Ese es el cristianismo que hoy se vive. Y este cristianismo lleva al infierno. Proverbios 14 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y eso es lo que está pasando. Lo creas o no lo creas, lo entiendas o no lo entiendas.
Hoy hay un cristianismo falso donde claro que se usa la Biblia. El diablo también se sabe la Biblia. Ahí cuando vemos que tentó a Jesús en Mateo 4:6, lo hizo usando la palabra de Dios. Le dijo, échate abajo, porque escrito está, le dijo el diablo. ¿Y sabes qué? Sí está. Le mencionó el Salmo 91. El diablo usa la Biblia. El diablo sabe de Biblia. Por eso el cristianismo falso usa la Biblia también. En este cristianismo, claro que hay pastores, claro que se dicen que son ungidos, claro que los pastores traen Biblia bajo el brazo y claro que la sacan para predicar. Segunda de Corintios 11:13 dice que son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Lo mismo dijo Jesús, ¿recuerdas cuando dijo, guardaos de los falsos pastores, que por fuera parecen ovejitas, pero por dentro son lobos rapaces? Es decir, vienen disfrazados, aparentan ser de Dios, pero son del diablo. Te engañarán, te dirán mentiras. En el libro en segunda de Pedro dice, por avaricia harán mercadería de vosotros, no les importas. Lo único que les importa es tu dinero. Entonces ya vimos que el diablo quiere ser adorado. Ya vimos cómo lo hace con engaños. Es decir, no dice, soy el diablo, adórenme. No, lo que hace es hacer ídolos de todo tipo, como los de los católicos, que hacen milagros, pero para los evangélicos también nos hace un ídolo que se llama Jesús, un ídolo que se llame Jehová, pero son falsos. El diablo es el que está detrás de ellos. Ese es el engaño. ¿Cómo lo hace? Ya vimos también, el diablo está en el mundo espiritual, pero aquí en la tierra tiene sus aliados, los pastores, los falsos pastores, los falsos maestros, los que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es lo mismo que dijo Juan en primera de Juan 2:18, cuando dijo, ¿oíste que el anticristo viene? Y los futuristas hoy dicen, sí, ya oí que el anticristo viene, va a ser Obama. ¿Verdad que te han dicho? No, es el Papa. ¿Te acuerdas cuando decían, no, es que va a haber un Papa negro? Unos decían que el hijo del príncipe Carlos, pobrecito, todavía ni nacía, y ya decían que iba a ser el anticristo. Pero otros, no, es que va a ser un gobernante en el futuro, ¿verdad? Es que viene un único gobierno mundial y va a haber una sola moneda y nos van a poner un chip y no sé qué tantas fantasías, fábulas, como dice la Biblia. Juan es claro y dice, ¿oíste que viene? Bueno, así ahora han surgido muchos anticristos, ¿te das cuenta? Dice Juan, no es uno, son muchos. Y dice Juan, y ya no lo esperes. Ya anda por el mundo. ¿Por qué aún lo estás esperando? Juan dijo en primera de Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, probadlos a ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y estos son los del anticristo, los maestros de hoy, los profetas de hoy, los apóstoles de hoy. Yo con que alguien se dijera a sí mismo apóstol, como el apóstol Maldonado, o como los que tenemos aquí, como el apóstol Ferrara, eso es suficiente. Huye de él, no es de Dios. Y hoy es lo que abundan, falsos pastores, falsos profetas, falsos obispos. Si te fijas, ahí va el orden otra vez. El diablo quiere ser adorado. ¿Cómo lo consigue? Con engaños. Y para eso tienen la tierra sus aliados, los maestros, los pastores de hoy. ¿Y cómo lo hacen? Con Biblia. Ya vimos que el diablo usa Biblia. Estos falsos usan Biblia, pero la tuercen, la sacan de contexto. ¿Cuántas doctrinas hemos visto aquí contigo basadas en pedacitos de Biblia? En un versículo o en dos. Mientras que hay una gran parte en la Biblia que la contradice. Y ellos la esconden. ¿Y tú cómo la vas a saber si no lees la Biblia? Pero así está el pueblo cristiano hoy. El diablo, sus ministros con Biblia, y fundan su iglesia del diablo.
pero en la fachada dice cristiana y la gente todo se lo cree. Vas a una iglesia y claro que dice iglesia cristiana tal, ni modo que diga que iglesia del diablo. ¿Y qué predican? Un evangelio, pero falso. Te hablan de un Jesús, pero falso. Y recibes un espíritu, pero falso. Tú dices, ¿a poco eso se puede? Otra vez, hermano, es lo que dice la Biblia. Ese es el problema de los que se molestan y que hablan molestos. Y yo siempre te digo, por favor, háblame cuando me salga de la Biblia. Háblame, pero no hables por hablar, ¿qué ganas? Gente que dice y habla, es que ya no hablen de eso. Y nosotros te vamos a hacer caso enseguida, ¿no? Examínate mejor con la Biblia. Toma lo que predico y ve a la Biblia. Y pregúntate, ¿y qué tal si este loco dice la verdad? ¿Y qué tal si vas al infierno? Examínate, examina lo que predico. Lo que más abunda cuando predico son versículos bíblicos. Y es bueno que no me creas, sino que vayas a revisar a la Biblia, a ver si lo que digo es verdad. Pero bien harías en hacer lo mismo en tu iglesia, con tu pastor. Escucha lo que dice y luego, como los de Berea, ve a la palabra de Dios a ver si está en lo correcto. A ver si es cierto lo que está diciendo, pero ojo, a ver si es cierto, no es a ver si están los versículos, porque lo que te estoy tratando de decir es que el diablo usa versículos, pero torcidos, sacados de contexto. Así trabaja el diablo, así trabajan sus pastores hoy. ¿Cómo protegerte de un engaño así? Lee la Biblia, por el amor de Dios, eso es todo. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué no la lees? ¿No te importa tu vida? ¿No te importa tu familia? Ah, no, es que ya te dijeron que eres salvo, ¿verdad? Pero vives un engaño y vas directo al infierno, aunque te digas cristiano. Te digo, ¿qué predican los falsos pastores? De Jesús, pero un Jesús falso. Te hablan de un evangelio, pero falso, y de un espíritu falso. Eso es lo que enseña 2 de Corintios 11, del 3 al 4. Búscala ahí en tu Biblia. 2 de Corintios 11, del 3 al 4. Dice, temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice, porque viene alguno predicando a otro Jesús. Desde aquel entonces predicaban otro Jesús. Dice, o recibes otro espíritu u otro evangelio, y bien lo toleráis, todo lo toleras. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vienen estos falsos y te predican otro evangelio y lo toleras. El único evangelio es la cruz. El evangelio es perdón de pecados. El evangelio significa buena noticia. Y la mejor noticia que podemos recibir en la vida es que eres un pecador, sucio, pero Cristo pagó por ti. Pero primero tienes que reconocer el pecado y saber que nada mereces, que si algo mereces es haber sido aplastado por la ira de Dios. Pero increíblemente, a seres tan sucios como tú y como yo, nos perdonó y pagó por nosotros. Y esa es la buena noticia. Y es lo que salimos a anunciar al mundo, que en Cristo hay perdón de pecados. Esa es la buena noticia. Ese es el evangelio. Pero hoy abundan otras buenas noticias. No te dicen, Dios quiere hacerte rico. Dios quiere cumplir tus sueños. Dios quiere que no te enfermes. Dios quiere que no te falte nada, que no sufras. Puras mentiras, puras buenas noticias, pero falsas. Y la Biblia dice que el que predique otro evangelio, es decir, el que te predica otra buena noticia, como la prosperidad, como la sanidad a todos, dice que sea maldito, que sea maldito. Pero hoy es lo que abunda de parte del diablo.
dice: todo esto te daré, milagros, dinero, diamantes. En la iglesia del diablo caen diamantes. Y ahí anda el cristiano adorando al diablo, aunque le dicen Jesús, pero no es el verdadero. Estos te predican otro evangelio, estos te predican otro Jesús, un Jesús pues casi menso. ¿Cuántas veces te han dicho tu pastor en tu iglesia que Dios no castiga? ¿Cuántas veces te dicen: ¿no quieres recibirlo? Está tocando a tu puerta, pobrecito, ¿no te da lástima? Un Jesús que da lástima, un Jesús que quiere hacerte rico, un Jesús que está para servirte a ti. O sea, hoy no es el cristiano el que sirve al rey, sino el rey sirve al cristiano. Tú eres más importante que él. Y un Jesús sirviente, un Jesús gato, que anda: ¿qué quiere el señorito? Declara o decrete lo que quiera mi amo. Ese no es Jesús. Date cuenta que adoras a otro Jesús. Le dices Jesús, pero es el diablo. Y aquí mismo también dice que recibes otro espíritu, el espíritu del diablo. Cuando hablamos hace semanas de la marca de la bestia, ¿te acuerdas que llegamos a la conclusión que así como Dios sella con su espíritu a los suyos, a los que son de Dios, el diablo también sella con su espíritu a los suyos, a los hijos del diablo? Les pone su espíritu. Y esa es la marca. Es una marca espiritual. No es un tatuaje. No es un sellito de tinta. Es un sello, pero espiritual. No es un chip, hermano. Por el amor de Dios. No es un microchip, lo que enseñan hoy los futuristas. Aquí dice: recibes otro espíritu. Recibes el espíritu del diablo. Ese que recibes con solo hacer una oración, ese no es de Dios. Ese que recibes y te hace hablar en lenguas, no es el espíritu de Dios. Ese que recibes cuando te empuja tu pastor y te tiras al piso y te revuelcas, ese no es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es Dios mismo dentro de nosotros. Es Jesús mismo dentro de nosotros. ¿Tú crees que si recibes a Jesús, Jesús se revolcaría por el suelo? Por favor, hermano, abre los ojos. ¿Tú crees que recibes a Jesús y luego Jesús hablaría puras palabras que nadie entiende? ¿Tú crees que Jesús aullaría como un loco, como hacen hoy algunas iglesias? ¿Tú crees que Jesús haría ruidos de animales? ¿Por qué? Por eso dice aquí 2 Corintios, ¿por qué todo lo toleras? ¿Por qué te traen tonterías? Yo he visto en internet que chicles ungidos y la gente se pelea. Se pelea por un chicle ungido, se pelea por tocar al pastor ungido y se pelean por recibir el espíritu del diablo. ¿Por qué todo lo toleras? ¿Por qué no vas a la palabra de Dios por tu cuenta? ¿No te das cuenta el daño que te hace no ir a la palabra de Dios en forma directa? ¿Qué tienes contra Él? ¿Por qué no te acercas en forma directa? ¿Por qué buscas intermediarios? ¿Qué malo te ha hecho el Señor para que no lo busques? Vamos otra vez desde arriba. Bueno, antes te voy a repetir los números de teléfono por si quieres llamarnos. Aquí en cabina es el 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Y si quieres mandarnos un mensaje de texto, es el 818 252 8607. Y vamos otra vez desde arriba. ¿Te acuerdas? El diablo quiere ser adorado. ¿Cómo lo hace? Con engaños. El diablo, el anticristo es en el mundo espiritual. En la tierra, lo que usa sus representantes no es uno, son muchos. Son los apóstoles de hoy, los falsos profetas, los falsos pastores. ¿Y qué usan? No usan la Biblia del diablo. Usan la Biblia, la palabra de Dios. Así lo hace el diablo.
la tuerce, la saca de contexto y te esconde una gran parte porque sabe que tú no la lees por tu cuenta. Por eso se aprovecha. ¿Y de qué habla? Habla de un evangelio, pero falso. Da buenas noticias, pero falsas. Habla de un Jesús, pero falso. Y recibes al final un espíritu, pero el espíritu del diablo. ¿No te da cuidado esto? Si todo esto es falso, dicen, bueno, entonces ¿cómo convencen a la gente? Con la Biblia. Pero porque saben que no lees la Biblia. Eso es lo principal, eso es lo primero. ¿Por qué no lo descubres? Porque no lees la Biblia. Sé sincero, no lees la Biblia. Y luego dice gente, no, pero yo ya fui a un discipulado. ¿En dónde? En mi iglesia. Ah, no, y yo ya fui a un estudio bíblico. ¿Y quién te lo dio? Mi pastor. ¿Te das cuenta? El diablo también tiene escuelas. El diablo también da discipulados. Tienes que ir a la Biblia por tu cuenta. El diablo te engaña usando la Biblia. Y después, lo segundo que más utiliza, ya para que amarre, para que te convenzas que tu religión es de Dios. ¿Qué dice la Biblia que hace el diablo? De lo que hablamos la semana pasada. Lo que más utiliza el diablo son los milagros. La semana pasada hablamos de eso, que el diablo hace milagros, y que no todos los milagros vienen de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y si eso dice la Biblia, ¿por qué nos engaña? Otra vez porque no la estás leyendo. Oseas 4:6 dice el Señor: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo es destruido por falta de estudio de la palabra. Es de lo que hablamos la semana pasada. Pero no es idea mía. Esto dice la Biblia. Yo te voy a repetir versículos a ver si esta vez Dios te abre los ojos. O de perdido que te pongas a pensar. Apocalipsis 13:13 ya dice, hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra. Apocalipsis 13:14 engaña a los moradores de la tierra. ¿Cómo lo hace? Con las señales que se le ha permitido hacer. Las señales. ¿Qué parte no está clara? La bestia hace señales, dice la Biblia. ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué te enojas? El anticristo hace milagros, dice la Biblia. El diablo sana. El diablo sana, ¿lo sabías? Yo no dije la semana pasada ni hoy que Dios no lo haga. Claro que Dios lo hace y lo sigue haciendo. Pero la Biblia dice que el diablo también. ¿O me equivoco? ¿O estamos leyendo Biblias diferentes? Jesús también lo dijo en Mateo 24:5. Vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Como dice Apocalipsis de la bestia que nos engaña. Mateo 24:24. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Pero te das cuenta, Mateo 24:24 dice que harán señales y prodigios. Segunda de Tesalonicenses, donde vimos que el diablo estará en el templo haciéndose pasar por Dios. Luego dice que se manifestará aquel inicuo. Dice segunda de Tesalonicenses 2:9. Búscalo en tu Biblia. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, milagros. ¿Te das cuenta? Dice, ahorita ya está en acción el ministerio de iniquidad.
Ahorita, desde aquel entonces. ¿Cuál futuro? ¿No te das cuenta que el futurismo es un engaño? Esto es lo que vimos la semana pasada. Las señales que hace el diablo. ¿Te das cuenta? Pero después habló gente y dice, pero mire, en Isaías 53:5, todos nos lo sabemos, donde dice, por sus llagas fuimos curados. Tú que te sabes este verso, ¿qué significa? ¿Que ya nunca enfermaremos? Ha habido, después de ese versículo, aún después de la venida de Jesús, ha habido muchísima gente enferma. Pablo enfermó. ¿Te acuerdas de su aguijón? ¿Qué significa? Que el cristiano no debe enfermar. Tenemos que saber lo que significa. No menciones versículos por mencionarlos. Lo que tienes que grabar en tu mente es que exista este verso. No quiere decir que los que te acabo de mencionar no existen. Léelos. Ahí están en tu Biblia. Lo que yo he tratado de enseñar en radio es precisamente eso. Una doctrina no se forma con 1 o 2 versículos, sino con todos los versículos que hablan el mismo tema. Es decir, la Biblia no se usa para decir, Dios hace los milagros siempre, mira, Jesús los hacía. Y luego yo te voy a decir, no, mira, porque aquí dice que vienen de la bestia. Tú estás equivocado. No, tú estás equivocado. No, ¿sabes qué? Las dos partes están en la Biblia. Y para dar con la doctrina correcta, tienes que armar una creencia, incluyendo estas dos partes. Este es el mayor engaño que utiliza el diablo. Te muestra la Biblia, pero solo una parte. Una doctrina incompleta. Y una doctrina incompleta es una doctrina diabólica. Te voy a poner algunos ejemplos para ilustrarlo. Por ejemplo, los católicos adoran imágenes y dicen que a Dios no le molesta, es más que le encantan las imágenes. ¿Y en qué se basan? Busca en tu Biblia y márcalos, o acuérdate de estos. Éxodo 25:18. Dios le mandó a Moisés, harás 2 querubines de oro en los extremos del propiciatorio. ¿Ves? ¿Ves cómo si le gustan las imágenes? Mandó a hacer 2 querubines, dicen los católicos. En Números 21:8 le dijo, hazte una serpiente de bronce, ponla sobre una asta y todo el que la vea sanará. Una serpiente de bronce, ¿ves? Si le gustan. ¿Cuál es el error del católico? Que hay, hermano, si tú eres católico, escucha, hay cientos de versículos que dicen lo contrario. Entonces la Biblia se contradice nunca. Solo que hay que hacer una doctrina tomando en cuenta los cientos que dicen que no le gustan y los 2 o 3 donde sí mandó a hacerlas y armar una doctrina correcta. ¿Te das cuenta? No, pero no podemos ignorar versículos de la Biblia. No podemos. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos páginas de la Biblia? En el templo, cuando ellos hablan del templo y dicen, mira, si le gusta a Dios, y te van y te muestran el templo de Salomón, que en realidad estaba lleno de imágenes. Pero otra vez, hay miles de versículos donde Dios las prohíbe. Tenemos que tomar los 2 tipos de versículos. Hay que leer para acabar pronto, hermano. Hay que leer toda la Biblia para darse cuenta, para descubrir al diablo. Pero esto es lo que hoy abunda en la iglesia. Doctrinas de un versículo, prédicas de un versículo. Tú sé sincero y ve lo que hay en tu iglesia. El pastor toma un versículo, y aquí en radio también muchos lo hacen. Toman un versículo y se tardan 1 hora en explicarlo. La Biblia no necesita eso. La Biblia se explica así sola. Ve y busca todos los demás versículos que hablan del mismo tema. El jueves pasado, luego de que predicamos que el diablo hace señales y milagros, el viernes, en un programa de aquí a mediodía,
hablemos con no sé quién, tú ya sabes cuál. Decía el muchacho, igual. Primero tomó un pasaje nada más. Tomó Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, y ahí se arranca las 2 horas a explicar un pasaje. Y miró cuando el Señor le dice a Ezequiel que le diga a los huesos que se levanten, y etcétera. Y luego dice, ¿ves? Así es el Señor. El Señor hace milagros y el Señor sana. Cosa que yo lo sé y nunca he dicho lo contrario. Y dice, él dijo, no que algunos andan diciendo que el diablo hace milagros. No sé a quién se refería, o más bien, yo sí sé a quién se refiere. Algunos dicen que el diablo hace milagros, ¿sí? Juan, el apóstol Juan, lo dijo en Apocalipsis. Qué burro estaba, ¿verdad? No sabía lo que Omar sí sabe. También, ¿sabes qué? Lo dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses. Pero qué ignorante es Pablo. Qué ignorante era Pablo. Y Jesús, el mismo Jesús, el Rey de Reyes, lo dijo en Mateo 24. Ellos 3 son los que andan diciendo que la bestia hace milagros. Ellos 3, yo no. Jesús dijo que vendrán falsos profetas y harán milagros y señales. ¿Qué pasaría con Jesús? ¿Andaría tomado o qué? ¿Qué no sabía Jesús lo que hoy saben las iglesias? Que todos los milagros vienen de Dios. ¿Te das cuenta lo que dices? Todo por ignorar la palabra. Así lo hacen. ¿O no has escuchado más? Ay, unos dicen, ay, no les creas a esos que dicen que Dios castiga. ¡Qué malos son! Sí, qué malos. ¿Sabes quién es el que dice que Dios castiga? Juan, el apóstol, en Apocalipsis 3:19. Dice, yo castigo a todos los que amo. Pero además, ¿sabes? No es palabra de Juan, es palabra de Jesús, que dijo, yo castigo a todos los que amo. Ah, pues qué mal estaba Jesús, ¿no? No sabía todo lo que los que hoy predican saben. Se quedó corto Jesús. Otra vez se equivocó Jesús. ¿Qué no sabía Jesús? ¿Que Dios no castiga? Pues ¿qué Biblia leería este Jesús? ¿Te das cuenta lo que dices? Todo por ignorancia. No sé si te das cuenta del engaño. El diablo te muestra la Biblia, pero solo una parte. Y por lo regular, la que más te gusta. ¿Cómo va a castigar Dios si la Biblia dice que Dios es amor? La Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Y también la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Lo sabías? ¿Ahora qué hacemos? ¿Lo quitamos? ¿O creemos todo lo que dice la palabra de Dios? Hoy te dicen y te engaña el diablo. Declara y decreta. Nuestra palabra tiene poder. Unos hasta se han atrevido a decir que somos dioses. Mientras que Génesis, allá, ese fue el engaño del diablo a Eva. Lo primero que le dijo es come y serás como Dios. El primer engaño del diablo, hoy nos lo seguimos tragando. El diablo solo muestra una parte. Cuando te quieres salir de una iglesia porque no estás de acuerdo con lo que hacen, el pastor dice, no, mira, pero aquí dice no dejando de congregarse. Ah, sí es cierto. Pero ¿y todo lo demás? La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La Biblia dice, salid de ella, pueblo mío. No toques lo inmundo. La Biblia dice, con los tales ni comáis. La Biblia dice, no les digas bienvenido. Todo eso que hacemos, lo borramos. El diablo te enseña hoy a que diezmes y te asusta. Y si no lo haces, estás robando a Dios, dicen los pastores hoy en Malaquías 3. Y todo lo demás, donde dice cada uno dé conforme a su corazón. ¿Qué hacemos? Y donde Jesús dijo, hoy ya no quiero diezmo, hoy vende todo y sígueme. Jesús dijo, vende todo y sígueme. Y la iglesia de Hechos vendía todo, no diezmaba. Y Ananías y Zafira no murieron porque no dieron el diezmo, murieron porque no dieron todo. ¿Qué hacemos?
con los milagros decían, pero mira, Jesús sanaba a las personas. Claro, y sigue sanando hoy. Pero nunca te has preguntado por qué el mismo Jesús dijo un día que tuviésemos cuidado. Jesús dijo, vendrán falsos profetas. Jesús dijo, harán señales y milagros. ¿Por qué lo diría? ¿Por qué el mismo Jesús dijo, guárdense de los falsos pastores? ¿Por qué Jesús nos dijo, vienen vestidos de oveja? ¿Estás haciendo lo que la Biblia manda? Probar los espíritus, a ver si son de Dios. No sé si estés entendiendo que el diablo te muestra una parte. El pastor, lo que más le encanta decirte, sométete a tu pastor, ¿verdad? ¿Y nunca te has preguntado en todo? Si te pide tu casa, ¿se la tienes que dar? Si te pide que le prestes la mujer, ¿se la tienes que prestar? ¿Nunca te has preguntado? Pedro dijo, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el libro de Jeremías dice, maldito el varón que confía en el hombre. Hoy hablan en lenguas y te dicen, mira, tienes que hablar. Si no hablas, no has recibido el Espíritu. Oye, ¿y cuál es la base? Hechos 2. Hablaron en lenguas. Sí, pero, ¿y todo lo que dice Primera de Corintios 14? De que si hablas en lenguas y no hay intérprete es pecado. ¿No te das cuenta que puedes estar en pecado? Cuando Pablo dijo que las lenguas están prohibidas, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos todas esas partes de la Biblia o armamos una doctrina grande? La doctrina de Dios. Las doctrinas del diablo son así, manipulando versos. Así tentó a Jesús. Lánzate porque escrito está. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que hoy vengo a decirte. Contesta como lo hizo Jesús. Jesús le dijo, escrito está también. No te dejes convencer por el diablo. Es decir, conoce las dos partes. Mantenerte en la ignorancia es la mayor arma del diablo. ¿Por qué no estudias la Biblia por tu cuenta? Eso es todo lo que necesitas. Si no lo estás haciendo, estás siendo engañado por ignorante. Por ignorante. Y lo peor que puede haber es un ignorante y orgulloso que no acepte cuando alguien quiere despertarlo. En la mañana me escribió un hermano y me decía, ya no hable de eso. Como otra vez te digo, como si le fuera a hacer caso. Dice, dé el mensaje puro. Es que eso que habla es malo. Lo que pasa es que eres ignorante, hermano. Cuando empezamos Apocalipsis, ¿cómo empezó el libro? Jesús predicándole a las 7 iglesias. Yo conozco tus obras. Has dejado tu primer amor. No eres frío ni caliente. Toleras a Jezabel. Tienes la doctrina de los nicolaitas. ¿Y tú qué le dirías a Jesús? Ay, ese Jesús, qué falto de amor. Te ama. Por eso quiere salvarte, porque te ama. ¿Tú crees que amor es no decirnos nada, aunque nos vayamos al infierno? Tú que me escuchas y que te molesta, vas al infierno. Y este es el ministerio que Dios me mandó. Tú ya tienes aquí quien te ponga canciones. Tú ya tienes quien te diga que Dios quiere que triunfes. Tú ya tienes muchos que te dicen que eres hijo de un gran rey y que debes de tener lo que quieras. Tú ya tienes muchos que te enseñan a declarar y decretar. Tú ya tienes muchos que te predican un solo versículo. Tú ya tienes quien te invita a tirar confeti. Tú ya tienes los viernes quien está para hacer milagros según ellos. Tú ya tienes los lunes quien te va a regalar diamantes. Yo no vengo a eso. A mí me mandaron para que abras los ojos. Ojalá y Dios quiera y los abras. ¿Sabes? Y te voy a predicar de esto mientras el Señor nos tenga aquí en radio. Y ojalá y un día abras los ojos. El Señor dijo, el que tiene oído, que oiga. Eso es lo que se ve en Apocalipsis. Amor de Dios. Amor de Dios. Aquí en Apocalipsis 14, ¿qué es lo que está haciendo? Predicándote otra vez. Predicándote. Nos manda su ángel en el mundo espiritual, pero en la tierra, personas que te van a hablar la verdad. Dice Apocalipsis 14:6, vi volar en medio del cielo otro ángel
que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Arrepiéntete, deja ese cristianismo, deja esa falsa vida cristiana, porque lo que estamos viendo, lo que viene, es terrible. Apocalipsis 14:9. Si alguno adora a la bestia, a la religión que tú sigues, él también beberá del vino de la ira de Dios. Oye, pero no, que tu pastor dijo que no se enoja. Ojalá y lo entiendas. Tu iglesia es parte de la bestia, tu pastor también, y los milagros que has visto son de parte del diablo ahí. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que decía: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Arrepiéntete, porque eres orgulloso. ¿Nunca has pensado que puedes estar equivocado? Lee la Biblia, hermano. Tenemos más de 2 años en radio y la única exhortación es que leas la Biblia. No me creas a mí. Mira cómo tu iglesia no se parece a lo que dice la Biblia. A dejar todo, a negarse a sí mismo, a cargar una cruz. Pero deja eso, deja la iglesia. Tú mismo, tu vida no se parece a lo que dice la Biblia. ¿Sabes de qué habla Apocalipsis 14? El Señor volvió a mandar a su ángel a predicar. Es la última advertencia. ¿Quién te dice que quizá hoy no sea la última vez que el Señor te advierte? Deja de practicar esas cosas. Deja tu hablar en lenguas. Deja de revolcarte en el suelo. Deja de pedir prosperidad. Deja de pedirle milagros al diablo. Deja de mandar gente al infierno haciéndolos repetir una oración. Salid de ella. Es la advertencia del Señor. Es la última, quizás es la última vez que el Señor te advierte. Porque te ama, hermano. Porque te ama. Dios te bendiga, hermano. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo. Cuenta regresiva. Mientras dormía yo la observaba, quedó dormida. Todavía cree en los cuentos de hadas.